Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo crees que no te voy a entregar lo que es tu lectura bonus, corazón? Yo sé que tú confías en mi canal, mi pececito, ¿vale? Muchísimas gracias, Piscis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Solo a través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Richard, ¿por qué lo repites siempre? Porque hay muchos perfiles que se hacen pasar por mí. Y encima cobran 3, 4 veces más que yo. Muy bien. Vamos a ver, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Muy bien, mi pececito. Mi querido Piscis, yo he visto muchos hilos, Piscis. Muchos hilos. No sé si te ha pasado a ti alguna vez o alguien te ha comentado que cuando vosotros sueñen lo que es hilos o líneas, cariño, de alta tensión o cables, representa comunicación, representa también lo que es el hilo de la vida, representa lo que es un viaje, una noticia, mi querido Piscis. Siento un Libra muy fuerte también. ¿Te está pasando, mi pececito, que tienes como esa percepción que algo va a pasar, mi querido Piscis? O posiblemente puede ser que tu intuición te dice algo y puede ser que ustedes quieren reclamar a una persona en base a que tu intuición te está diciendo algo, mi pececito. Pero sobre todo, tienes esa sensación como que algo se aproxima, como que a lo mejor de repente algo va a impactar lo que es a tu vida, algo va a pasar lo que es con la humanidad. Estás como a flor de piel con lo que es en tu intuición, Piscis. Tu intuición está hablando, tu intuición quiere decirte algo, Piscis. Hay una respuesta, hay un mensaje que te quiere entregar tu intuición. Y si estás recibiendo algún tipo de mensaje, de señal a través de los sueños, es importante que estés atento, atenta a cada elemento que tú veas en los sueños. Pero hay una vocecita interna, hay una energía, una luz que te quiere hablar, Piscis. Tienes que estar atento, atenta, mi pececito. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Escorpio. Me sale un Sagitario o Acuario. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Virgo. Ve tomando lo que mejor suene para ti. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, mi querido Piscis. Vamos a ver. La letra Z. La letra J. La letra M o W. La letra Q. La letra R. La letra H. Y la letra F, mi querido pececito. Muy bien.
Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo. Me sale la carta de la torre, Piscis. ¿Vale? La torre representa lo que es el signo de Capricornio. Representa también un cambio. Puede ser cambio de casa, cambio de trabajo, cambio lo que es en tu vida. La carta de la torre también, cariño, representa una renovación, un renacimiento también para ustedes. Si te das cuenta, mi pececito, aquí hay una mujer que está vestida de blanco. Detrás hay una torre, pero que se está derrumbando. Pero esta mujer, cariño, está como herida, corazón. Es como que posiblemente ha hecho algún tipo de sacrificio para poder salir de esta torre, para que se pueda rescatar, Piscis. Yo lo que siento, mi querido Piscis, si tú quieres ser feliz, vas a tener que renunciar a algunas cosas. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, económicamente, en el país donde yo estoy, las cosas no están marchando bien y yo quiero emigrar. Yo quiero cambiar de estado, de país, de continente. Pero me entra lo que es una tristeza, mi familia, mis hijos, mi entorno, mi zona de confort. ¿Te acuerdas que te he dicho que esta mujer tiene como una herida y está lo que es la torre, que es un cambio? Siento, mi querido Piscis, que vas a tener que hacer sacrificios para que luego veas los frutos de tu esfuerzo o de tu sacrificio, mi querido Piscis. El otro punto también, mi querido Piscis, si tú de repente en este momento me dices, Richard, lo que pasa es que quiero terminar lo que es una relación, porque no estoy bien, porque siento que esta relación ya no va para más, porque me siento muy presionada, muy presionado, pero me da tristeza. ¿Cuántos años con esta persona? ¿Cuántos momentos, mis hijos, mi entorno? Te dicen, para que tú puedas ver tu felicidad en un futuro, para que tú tengas ese equilibrio, vas a tener que hacer sacrificios en tu vida. Me están diciendo, cariño, que lo hagas, aunque en estos momentos posiblemente tú no lo veas claro o sientas que estás cometiendo lo que es un error. Porque la torre te dice, tienes que renovarte, tienes que hacer un cambio, tienes que soltar, tienes que ir en busca de tu felicidad. Y en este mundo, mi querido Piscis, las cosas no te lo ponen lo que es en bandeja de plata. A veces hay que hacer sacrificios en la vida para que tú puedas tener lo que es tu tranquilidad, tu paz. Si este mundo fuera perfecto, Piscis, si no hubiera lo que es sufrimiento, no estaríamos aquí. Estaríamos lo que es en el plano espiritual. Entonces no lo tomes como un castigo, como un dolor, simplemente que tenías que pasar por esto para poder evolucionar, para poder aprender, Piscis. Porque hay un dolor, hay una tristeza en base a un cambio, mi pececito. Y puede ser que esto está relacionado con lo que yo he visto en el cuenco de cuarzo. Tú sientes que algo se aproxima. Tú sientes, es una sensación que no se puede describir. Sientes como ansiedad en el estómago, tienes miedo, estás como asustado, asustada. ¿Por qué? Porque tu alma se está anticipando. ¿Has escuchado alguna vez, mi querido Piscis, cuando una persona se acaba su tiempo, 3 días antes está recogiendo sus pasos, Piscis? A lo mejor eso es lo que tú estás sintiendo. Y esto es comprobado. Esto es comprobado. Mira, el año pasado, que yo he estado lo que es en Perú, el año pasado hay un señor que yo lo ayudé económicamente porque tenía cáncer y hice mi apoyo. Y esta persona quería despedirse de mí, quería agradecerme. Pero yo como estaba tan liado con mis cosas, y aparte también tenía gripe, si no me equivoco,
no quise acercarme porque dije, ya está delicado de salud, lo voy a complicar. Y da la casualidad que un día antes tengo como una sensación como pesadilla, como que algo me estaba como apretando, pero no sentí miedo. Pero el cuerpo lo siente, el alma no está preparado para tener un choque con un espíritu. Entonces, cariño, los perros empezaron a ladrar y yo me levanté a plan de 3, 4 de la mañana. Y dije, uy, alguien se va. Pero no sospechaba que era esta persona, alguien se va. Y luego también mi pececito ese mismo día, miré frente de casa como si había un búho blanco, pero no había nada, pero yo lo veía, había un búho blanco ahí. Luego yo me fui lo que es a Chimbote porque tenía que colgar unos videos. Cuando regreso me dicen, ha muerto esta persona, mi pececito. Había muerto esta persona. Entonces, Piscis, y eso es cierto, cuando una persona se va de esta tierra a la parte espiritual o se le acaba su tiempo, esa persona recoge sus pasos y son 3 días antes. La energía de esa persona se queda también 3 meses en este plano terrenal. Con esto no quiero que te asustes, quizás muchos de vosotros, no es que eres tú, no, nunca es para la misma persona. Es una persona que a lo mejor no hay trato mucho, porque tiene que venir a recoger sus pasos, que a lo mejor no tienes contacto. Y puede ser que muchos de ustedes, mi querido pececito, están sintiendo esto, porque tienes como una sensación de miedo, estás como asustado, asustada. Y no es porque tú de repente seas una persona miedosa, no, simplemente estás sintiendo algo tú. Vamos a continuar. Y también mi pececito, no todo tiene que ser en la parte del más allá. También los cambios dan miedo. Todo cambio da miedo, Piscis. Pero el miedo es el peor enemigo del hombre, de la mujer. A lo mejor tú quieres hacer un cambio y tienes temores. Esto es normal. Cuando tú das el primer paso, cariño, ya está. A por todas. Por tu sueño, por tu cambio, Piscis. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, la suma sacerdotisa. La carta de la suma sacerdotisa, cariño, es una carta que yo siempre lo represento como si fuera el rey Salomón, sabiduría pura, cariño. Una persona evolucionada, una persona justa, una persona que conoce de karma, una persona que conoce de energía, porque es la suma sacerdotisa. El mensaje que te dice es intuición. Tienes que hacer caso de tu intuición, sabiduría, paciencia, paciencia. En estos momentos, Piscis, te dice, tu intuición te está gritando que se viene un acontecimiento o que tienes que hacer un cambio. Muchos de ustedes quizás, Piscis, me dicen, Richard, yo ya he empezado a hacer un cambio. Y este cambio es con el negocio que yo tengo, un proyecto. Muchos de ustedes. Pero de repente me dice, Richard, ya llevo 2 meses, 3 meses, en la cual apenas tengo para poder cubrir los gastos. Y yo necesito tener más porque tengo deudas. Ten paciencia, Piscis. Ten paciencia, mi pececito. Y la sacerdotisa dice, cariño, si la montaña no viene a ti, tú tendrás que ir a la montaña. Si tú ves que a lo mejor de repente las cosas están estancadas en tu proyecto, tienes que hacer algo, un cambio, la torre, cariño. Tienes que hacer un cambio. Y la sacerdotisa te recuerda y te dice, eres una persona inteligente, eres una persona que tiene los recursos. Tú puedes sacar adelante esta situación, porque sale la sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta sabia. Es una carta que ha nacido para ser líder. Una carta que ha nacido para ser su propio jefe, su propia jefa. Que tiene la respuesta correcta para poder ayudar a una persona. Sale la sacerdotisa, mi pececito. Mira, esta carta preciosa. Si tú en este momento, Piscis, me dices, Richa, voy a tomar mi agüita caliente.
Si tú me dices, Richard, sinceramente, quiero hacer un cambio, pero no sé cómo. No tengo los recursos, Richard, para hacer ese cambio, o no me atrevo a hacer ese cambio porque pienso que voy a estar solo, voy a estar sola, porque muchos de ustedes, quizás, mi querido pececito, estás con una persona por el tema económico. No es porque tú seas interesado o interesada, o una persona está contigo por la parte económica. No es interés, no, sino que hay que ser realistas, Piscis. Cuando uno está fuera de casa, fuera de país, cuando no tienes a tu familia un apoyo, cariño, pero estás conviviendo con una persona, te va muy bien compartir los gastos. Porque hay que ser realista, y más si vives en un país como Europa, Estados Unidos, países potentes, cariño, primermundistas, que todo es caro. Todo es caro. No es como que tú estuvieras de repente en tu pueblo y pues no tienes que comer, te vas al bosque, te vas a la chacra, al campo, y de repente vas a encontrar fruta, patatas, como en mi pueblo. Y entonces, yo qué sé, prendes un poco de carbón y ya cocinas. Yo me iba antes a las chacras, no era mi chacra, sinceramente, pero tenía que comer. Había mucha crisis en ese entonces en Perú. Me iba a las chacras y sabía que ya había camote, lo que aquí en Europa lo dicen moniato, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí, cariño, es otro level. Es otro level, ¿vale? Pero su nombre es camote. Se supone que los tubérculos, cariño, vienen de Latinoamérica, entonces se llama camote, no moniato. Muy bien. Richard, ya estás rajando de los europeos o de Estados Unidos. No. Simplemente ¿por qué lo cambian el nombre? Es como que lo dicen, aquí lo dicen también a la quinoa, lo dicen quinoa. Quinoa, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en Europa, hay que cambiar las cosas. No es quinoa, es quinoa, ¿vale? Ese es su nombre. Muy bien, Richard, de verdad. Tranquilo, cascabel, no botes tu veneno, que estamos reflexionando. Vale, cariño. Entonces, mi querido pececito, tú no te preocupes, ¿vale? Si tú me dices, Richard, yo siento que tengo que hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque quiero también tener lo que es mi historia, mi vida. Puede ser el caso. Si tú sientes que tienes que hacer ese cambio, hazlo, Piscis. No digas cómo, pero el universo, Papá Dios, si tú vas con fe a Papá Dios, te va a poner a las personas indicadas en los lugares indicados para que tú puedas avanzar en tu cambio. Entonces, no hay excusa, Piscis. No hay excusas. Pero tienes que escuchar lo que es a la voz de tu corazón. Escucha la voz de tu corazón, mi pececito, porque el universo se va a encargar. Cuando tú dices, yo quiero esto, el universo te lo da. Pero si tú dudas, si tú tienes inseguridades, el universo no te lo va a entregar, Piscis. Ese es el punto. No digas, ay, no va a pasar, no va a pasar, porque tiene la sacerdotisa. Es una carta preciosa. Estás en tiempo de cambios. Vamos a suponer, Piscis, que tú me dices, Richard. Lo que pasa, Richard, que estoy saliendo con Pepe Lucho, con la Lupe, Richard. Y a veces pienso que a lo mejor si los dejo, no voy a encontrar otra persona en mi vida. Cariño, mi pececito, hay muchos peces en el río. Hay muchos hombres, muchas mujeres. Si tú no eres feliz con esa persona, ¿por qué estás dejando pasar algo tan valioso que es el tiempo? El tiempo, cariño, tu vida. El tiempo no se compra, cariño, por Dios. Entonces mi pececito me dice, eres una persona muy inteligente, eres una persona que puede llegar lejos, pero tienes que actuar como tal, como una sacerdotisa, como un sacerdote. Pero si tú de repente estás en cada esquinita con miedo que Pepe Lucho te rasguñe o la Lupe te robe un beso, es normal, cariño, que las cosas se bloquean. El universo siente tu inseguridad. Las personas sienten tu inseguridad, Piscis. Te vas a una entrevista de trabajo, Piscis. Mira, te cuento una anécdota, Piscis.
En una de mis entrevistas de trabajo que yo tuve lo que es en cocina, una vez me llamaron de un hotel muy prestigioso aquí en Barcelona. No voy a decir su nombre, pero está en la Barceloneta. Es un edificio muy bonito, muy grande, cariño. ¿Vale? Entonces, corazón, está relacionado a un botecito, ya saben, ya, no voy a decir más. Y yo me acuerdo, dije, bueno, ya que estoy yendo en ese lugar, es un sitio de prestigio, pues me fui con mi americana, mi camisita, un poco más y me faltó corbata, sinceramente, ¿vale? Para algunas ocasiones es bueno ir vestido bien formal. Para una entrevista de la visa, supongamos, para pedir lo que es un préstamo a un banco, no vas a ir con lo primero que encuentres, tienes que dar buena impresión porque ellos lo observan todo. Todo es psicología, Piscis. Pero para otras cosas no. Esto, Piscis. Yo estaba yendo para poder postular lo que es en cocina, cariño. Y los chefs, en este caso, son muy observadores. Ellos van a ver si tus manos tienen marcas de cocina. Yo tengo marcas aquí. No sé si se notará. No creo. Ay, por Dios. Richard. Yo tengo aquí unas marcas. No sé si lo ves. Como unas rayas. ¿De qué? Cariño, pues de la salamandra, de la parrilla cuando estaba cocinando. Tengo unas marcas. Entonces todo eso se fija. Y yo, Piscis, cometí el error de ir formal, parecía de oficina, cariño. Entonces el chef habrá dicho, este chico, ¿qué va a hacer aquí? Si en la cocina hay mucha presión, y más en esos lugares que tiene que salir todo perfecto, ¿no? Entonces, cariño, no me contrataron. Y a mi lado había otra persona, e inclusive era mi paisano peruano como yo, que vino con un pantalón jean roto, unas zapatillas, un polito cualquiera. A él lo contrataron, Piscis. A él lo contrataron, cariño. ¿Por qué? Porque mostraba lo que era la realidad, Piscis. Entonces, Piscis, tuve otra entrevista, mi pececito. Y dije, yo no vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Me fui a un restaurante también de prestigio aquí en Barcelona, cerca de la Rambla, cariño, porque iba gente muy famosa y gente muy famosa, hasta de Hollywood, cariño. Entonces agarré, dije, me fui, cariño, con mis jeans, mis tejanos, unas zapatillas, una camiseta, ya está. Simplemente me lavé la cara, es esto, cariño, me bañé, ya está, me bañé. Una lavadita de cara, es esto, ya, cariño. Y encima llevé lo que es una mochilita con mi set de herramientas de cocina, que lo tengo del colegio. Tuve la entrevista y para eso ya había trabajado lo que es en ETTs, en otros restaurantes, y fui a la entrevista, ¿vale, chicos? Fui a la entrevista. Fui con actitud, yo fui seguro. Cariño, ese trabajo me lo dieron a mí. De cuántos que pasaron por ahí. Entonces, Piscis, es cuestión de que tú veas las oportunidades. Tú tienes que ver las oportunidades y tú también tienes que ver, cariño, cómo puedes actuar en base a esas oportunidades. Piscis. Vamos a suponer que tú, mi querido pececito, en estos momentos, Richard, necesito dinero, Richard. Hace falta. Y tú, mi querido pececito, pues, eres una persona que tiene lo que es un contrato recién de 1 año. Pero ya tienes un contrato de 1 año, cariño. Tienes tu contrato fijo. Y tus nóminas, ya está. Cuando tú vas a querer sacar lo que es un préstamo, en primer lugar lo que te van a pedir es tus contratos, ¿vale? Tus nóminas. Entonces, mi pececito, tú si vas a pedir lo que es un contrato, te va bien arreglado, cariño, y te adelantas a la situación para que no pierdas tiempo. Llevas tus 3 nóminas, llevas tu contrato de que es fijo, cariño, y ya está. Y te vas bien vestido. Entonces, esa persona va a ver de que tú tienes seguridad. Inclusive, Piscis, yo te recomiendo que digas, bueno, este es el ingreso que yo tengo de una forma formal, pero aparte hago mis extras. Ellos no te van a pedir más explicación. Y tú lo dices, lamentablemente de mis extras no te puedo traer.
Pero ahora me urge, ¿por qué? Porque necesito comprarme algo, yo qué sé, cariño, un coche, o porque necesitas irte de vacaciones. Entonces ellos ven tu seguridad, mi pececito. Entonces, mi querido pececito, ellos ven lo que es tu seguridad, Piscis. Con esto, Piscis, ¿qué te quiero decir? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Aprovecha las oportunidades que se te presentan en la vida, mi querido Piscis. Y también en el amor. También en el amor tienes que aprovechar las oportunidades, Piscis, ¿vale? A lo mejor hay una persona que está por ti, pero tú tienes miedo al compromiso. Tú tienes miedo a darte lo que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque te han hecho daño. Pero ya está, cariño. Si lo que ha pasado en el pasado, cariño, queda enterrado ya. Porque si tú sigues atrapado en el pasado, Richard seguro que me va a tratar como Pepelucho, como la Lupe. Quiere decir que esa persona que te ha hecho daño todavía tiene control en tu vida. Porque tú no te das una oportunidad con una persona nueva porque piensas que todos van a ser como ellos. Ellos al final están ganando, Piscis. Entonces no permitas esto, mi pececito. Vamos a suponer, Piscis, que tú, me dice Richard, tengo tanto resentimiento, ya no creo en nadie, ya no creo en el amor. Estás contaminando tu templo, Piscis. Cuando uno tiene un rencor, cuando uno tiene lo que es un resentimiento, estás vibrando mal. Entonces viene la mala suerte, viene las enfermedades. Tienes que saber cómo funcionan las energías. No vaya a ser, Piscis, que a lo mejor tú, porque aquí, si te das cuenta, ha habido un cambio, pero esta persona está herida, está herido, está por aquí de rojo, ¿vale? Está herido, está herida. A lo mejor tú, Piscis, en estos momentos, me dice Richard, desde que me dejó esta persona o desde que yo terminé con esta persona, no he podido ser feliz. Entonces, cariño, ya me estás confirmando que esa persona tiene control en tu vida. Tú mismo lo estás diciendo. Yo era infeliz con él o con ella y ahora sigo siendo infeliz. ¿Por qué? Porque no has soltado esa energía, Piscis. Si tú has hecho un cambio en tu vida, borrón y cuenta nueva. Ya, Richard, pero yo no olvido. Ya pareces Géminis ya. Yo no olvido, Richard. Jamás voy a perdonar. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti, Piscis. Hazlo por ti, porque si tú no sueltas esa conexión, mi pececito, nunca vas a ser feliz. Entonces, tienes que aceptar que los cambios ya están hechos y tienes, cariño, que mirar para futuro, mi pececito. Vamos a ver qué te dice las cartas de las manifestaciones. Piscis. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué me dicen. Dice, escucha, ¿quién eres? ¿Quién eres realmente? Escucha, estoy completo, soy perfecto, soy fuerte, soy poderoso, soy afectuoso, soy armonioso, soy feliz. Yo sé que a lo mejor de repente mucha gente dirá, Richard, pero esta carta parece ego, cariño. Cuando tú te amas, cuando tú te respetas, cuando tú te quieres, cuando tú crees en ti, todo te va bien, Piscis. Todo te va bien. Pero si tú de repente dices, bueno, Richard, yo creo que esta persona nunca me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no soy rubia, porque no tengo ojos verdes, ojos azules, o porque a lo mejor de repente no soy muy alta, muy alto, porque soy pobre. Ay, mi querido Piscis, cariño. Eso solamente está en tu mente, Piscis. Solo está en tu mente, corazón. No vayas a pensar que todo el mundo se enamora de alguien por lo que refleja, por la parte superficial. No. Puede ser la persona más guapa, más guapo del mundo. Pero a lo mejor de repente esa persona, cariño, tiene un carácter de 1000 demonios. Y nadie va a ser feliz con él o con ella. Pero sin embargo puede ser que tú eres una persona sencillita, sencillito como yo,
pero tienes buena carisma, estás siempre alegre, eres muy positivo, eres muy trabajador, muy trabajadora, todo el mundo va a querer estar contigo, Piscis, porque estás vibrando bien, cariño, porque te sientes bien con ese hombre, con esa mujer, porque te da confianza. Entonces, mi pececito, no tengas esa idea o la edad. Richard, ya soy mayor, tengo 70 años y todavía caminas, ¿no? Pues ya está, cariño. Si todavía caminas te puedes mover y si no caminas, cariño, te lo ingenias. Te lo ingenias, pero puedes volver a ser feliz. Puedes conocer a una persona nueva, no importa la edad, Piscis. Mientras que tú tengas ese gusanito que te pica, mi querido Piscis, pues entonces tienes que salir en busca de tu presa, Piscis. Pero no digas no. ¿Qué va a decir mis nietos? ¿Qué va a decir la vecina? ¿Qué va a decir mi amiga? Dice que tenemos que estar bordando ahí. Dice que solamente tenemos que atender a los nietos. Ya pasó nuestra hora, nuestra época. No, no, cariño, no. Mientras que tú tengas ganas de amar y de vivir, cómetelo todo, Piscis. Cómetelo a todos y a todas, lo que te guste, Piscis. Pero no renuncies a tus sueños. Tú tienes que decir, yo soy perfecta, yo soy perfecto, yo soy guapo, yo soy guapa, yo soy inteligente, yo voy a tener dinero, yo soy poderoso, poderosa. Amor propio, Piscis. Amor propio, me dicen, ¿vale? Lo que tú de repente has vivido en tu vida, que no te bloquee tu futuro, son experiencias en la vida. Los cambios que tú has tenido, Piscis, que sea para bien, no para mal. Entonces, cómete el mundo, Piscis. Y deja de estar lamentándote o sufriendo por la Lupe o por Pepelucho. Cómete el mundo. Date una oportunidad. Eso es lo que te dicen las cartas. Muy bien. Y las energías, Piscis. Date una oportunidad. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Piscis. Muchos de vosotros, Piscis, hay una persona de elemento tierra que quiere apostar a por todas por ustedes. Puede ser Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente lo que es un Capricornio. Esta persona también puede ser que está lo que es en la distancia. Piel blanca, tiene los ojitos chinitos como el mío. Cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. La carta del 5 de copas. Hay una persona, Piscis, que tú lo has dado muchas oportunidades. Esta persona te pide una oportunidad más, pero tampoco suelta lo que tiene. A lo mejor de repente tiene lo que es un compromiso y te dice, Piscis, por favor, quiero seguir contigo, dame tiempo. Piénsatelo, ¿vale? Porque, cariño, si ya lo has dado tantas oportunidades, ¿tú crees que va a cambiar? No, se ha acostumbrado, Piscis. Piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado. La carta del caballero de espadas. Ten cuidado con personas que a lo mejor, cariño, te escriben con perfiles falsos o números ocultos. De repente te entregan lo que es una noticia, un mensaje. Ten cuidado con las estafas. Ten cuidado con los robos, con personas, cariño, malintencionadas. Especialmente lo que es elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Este personaje maneja una moto, cariño. Bendiciones. Te quiero, Piscis. Hasta la vista y sé feliz. Recupera tu poder, cree en los cambios, todo va a ir bien, vive, disfruta, confía en ti. Te quiero, mi pececito.